Esto es audiolibro, con la narración del libro Adorando en espíritu y en verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Lectura Christian M. Bienvenidos. Capítulo 12. ¿Es usted la morada de Dios o únicamente un hotel? Jesús reveló muy claramente a Moisés y a David el diseño de la casa en la cual él desea morar. En este capítulo veremos unos pocos ejemplos claros de la manera en la que muchos en el cuerpo de Cristo han rediseñado hoy la casa de Dios, de acuerdo a sus propios planes y preferencias. Los que así lo han hecho están seguros de que el Señor está complacido con la casa que le han edificado, porque su presencia los visita. Por supuesto, no podemos rediseñar el hogar celestial de Dios, pero sí podemos modificar su morada terrenal, que es la iglesia. Los líderes pueden decidir ignorar su diseño e imponer el diseño de ellos a su manera de hacer las cosas en la iglesia. Hemos rediseñado la casa de Dios. Describamos lo que ha sucedido en términos modernos que son fáciles de comprender. Aunque son solo imaginarios, aún así nos pueden dar una idea de lo que se ha hecho en la casa de Dios. Por ejemplo, entramos por la puerta de la casa que Dios ha diseñado y primero encontramos el vestíbulo de entrada que conduce a la sala. Luego, un poco más al fondo, a un lado, está el comedor junto a la cocina. Después viene el dormitorio y finalmente la sala familiar. Nunca le diríamos a Dios con nuestras palabras que tenemos mejores ideas que Él, pero sí le decimos con nuestras acciones. Hacemos cambios en el diseño de acuerdo a nuestra sabiduría carnal y a nuestras preferencias. Cuando hacemos cambios, básicamente le estamos diciendo: Señor, el vestíbulo de entrada debería conducirnos a la sala familiar y el comedor debería estar antes de la sala. Además, el dormitorio debería estar más al fondo de la casa. ¿Cómo responde Dios en su bondad y en su humildad a nuestros cambios? Él no nos dice: has arruinado mis planes para mi lugar de habitación y nunca te honraré con mi presencia. Más bien dice: tu diseño es muy bonito, pero debes entender que esa no es mi casa. No es a lo que yo estoy acostumbrado, y no me siento cómodo permaneciendo en una casa con ese diseño. Sin embargo, te visitaré y el edificio que has diseñado podrá ser un hotel para mí. Dios también tiene hoteles. Algunos podrían exclamar: ¿ser un hotel para Dios? Suena absurdo. Sin embargo, el profeta Jeremías entendía muy bien que Dios tiene hoteles. El profeta seguramente tenía el corazón quebrantado cuando le preguntó al Señor: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Jeremías 14:8. Si esta no es una experiencia de hotel, ¿qué es entonces? ¿Por qué es Él como un forastero en nuestra tierra, que solo pasa un tiempo breve con nosotros? Es porque hemos hecho que Él se sienta como un forastero. Si la casa que hemos edificado ha sido construida conforme a sus caminos, entonces Él la considerará su casa y se sentirá cómodo de hacerla su morada, y no solo un lugar que visita. Lo sorprendente de lo que el pueblo de Jeremías estaba experimentando es que, a pesar de que sus corazones estaban tan lejos de Dios y de estar caminando en sus propios caminos carnales,
Aún así, el Señor los visitará y quisiera pasar una noche con ellos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido encuentros con Dios en los que su presencia ha sido maravillosa y cercana, pero que a la mañana siguiente se ha ido y la dulzura de su presencia es solo un recuerdo? Esto no es lo que Él desea para su pueblo. Él quiere morar continuamente en nosotros, pero tenemos que conformar a sus planes y no a los nuestros, la casa que construimos para Él. En el resto de este capítulo y en el siguiente, consideraremos algunos de los caminos que se ha hecho en la iglesia de Dios que hacen que esté lejos de lo que era el tabernáculo de David, en donde Dios habitaba continuamente. ¿Qué culturas son aceptables a Dios? Como hemos visto, la adoración es un aspecto clave de la morada de Dios. Pero, ¿qué clase de adoración acepta Él? Algunos maestros cristianos les dicen a sus oyentes que Dios se agrada cuando se le ofrece la adoración de cualquier cultura del mundo, y que no hay razón alguna para que una cultura cambie su tipo de música, sus instrumentos o sus métodos. Supuestamente, lo único que necesitan hacer es dirigir su música al Señor, y Él la recibirá. ¿Quiere Dios que aceptemos este mensaje y que vivamos conforme a Él? Desde la caída de Adán, todos sus descendientes hemos sido pecadores y cometemos pecado. A menos que una persona haya nacido de nuevo, la única fuente de cualquier cosa que haga es su propia carne pecaminosa, cuya preocupación principal es alcanzar sus propias metas. Debido a ello, todas las culturas del mundo son producto de hombres pecadores que andan en los caminos de la carne. Obviamente, algunas culturas son más pecadoras que otras, pero como dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. La Biblia también nos dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. No existe una sola cultura sobre la faz de la tierra que no haya nacido de la carne o que no haya caído en los caminos de la carne. La única cultura que es aceptable a Dios es la cultura del cielo y sus caminos que son revelados en el cielo. Actualmente estamos muy lejos de estar viviendo de acuerdo a la cultura del cielo, pero eso debería ser la meta de cada uno de nosotros. Queremos elevar nuestra visión y ver lo celestial en lugar de proveer lo terrenal. Por muchos años, de acuerdo a los valores y a la moralidad bíblica, Estados Unidos probablemente ha sido la mejor cultura de la historia. Esto se debe a un simple hecho: todos, o casi todos, sus fundadores habían nacido de nuevo. Un tercio de ellos eran pastores. El segundo presidente, John Adams, quien fue uno de los principales padres fundadores de la nación, dijo que la constitución que había redactado solo funcionaría en la nación cristiana. Pero, ¿son los Estados Unidos todavía una nación cristiana? Hoy vemos lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Gran inmoralidad y toda cosa perversa han entrado en su cultura, y todo esto ha sido legalizado por leyes aprobadas por gente impía. Solo durante el año 2020, el mundo ha visto a multitudes de manifestantes, agitadores y alborotadores involucrados en lo que han llamado movimiento de la cultura de la cancelación. Ellos están derribando los monumentos que se construyeron en memoria de los hombres piadosos que fundaron los Estados Unidos. Una razón por la que estos agitadores lo hacen es para establecer una cultura totalmente libre de valores, restricciones y limitaciones.
para poder vivir en las profundidades del pecado sin ser confrontados por sus actos. Un ejemplo horrendo es que en California aprobó una nueva ley en el año 2020 que exime de algunas o de todas las sanciones a los adultos que tengan relaciones sexuales con niños. Nota, esta ley es conocida como California SB 145. Este es un ejemplo de la cultura de la cancelación. Por esto la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué cultura sobre la tierra no es hoy el producto de la carne pecaminosa? Entonces, ¿cómo podemos creer que Dios aceptaría cualquier forma de adoración que surja de las culturas de este mundo que son producto de la carne y no del espíritu? ¿No tiene Dios estándares divinos para la adoración? ¿No ha ordenado Él en la Biblia la clase de adoración que acepta? La historia de Caín y Abel es el primer evento que la Biblia registra después de la caída del hombre. Esa historia nos enseña que Dios no acepta adoración que no se ofrece según lo que Él ha ordenado. ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él simplemente aprobara cualquier cosa o todas las cosas? Ya no sería un Dios santo. Una de las metas de Dios para nuestra vida es que seamos conformados a la cultura del cielo y no a las culturas de este mundo. Dios no ha incorporado al cielo la adoración de cada cultura carnal que existe en el mundo. Si continuamos ofreciendo esa clase de adoración, no experimentaremos la bendición de entrar durante nuestra vida a los lugares celestiales. ¿Qué cantamos y a quién se lo cantamos? Todos tenemos nuestras preferencias en cuanto a la música que escuchamos y de la cual deseamos llenar nuestras vidas y nuestras casas. ¿No tiene Dios también esas preferencias? ¿No decide Él con qué clase de música desea llenar las cortes del cielo? Hace muchos años, el Señor me mostró que si el coro que estoy cantando en un momento dado no se canta en el cielo, no se me permitiría entrar al cielo mientras lo esté cantando. Yo sabía que no se estaba refiriendo a la salvación, sino más bien a que somos llamados a sentarnos con Él en los lugares celestiales en esta vida presente. Como Pablo escribió, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Aunque nuestro ser físico todavía no está en los lugares celestiales, nuestro hombre espiritual, que es la vida de Cristo en nosotros, sí lo está. Sin embargo, no participaremos en las experiencias de este glorioso lugar si estamos rindiendo continuamente nuestras vidas al pecado, haciendo cosas que no se permiten en el cielo. Obviamente, esto incluye otros aspectos además de elevar al Señor la música que no le agrada. El apóstol Pablo revela cuál es la meta de Dios para nosotros en esta vida. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo en algunas áreas, pero no en todas. Pablo también nos aclara esto, para que ya no seamos niños, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4:14-15. Los caminos de Dios son santos, y Él los conserva santos. En hebreo, una persona santa es una persona sagrada o consagrada. Vea la nota Strong, Hebreo 69:44. Él nos manda: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Cuando yo era joven, el Señor me dejó claro cuán cuidadosamente
él guardaba el asunto de la música que se permite en su presencia. En ese tiempo yo era miembro de un club masculino de canto que había ganado el campeonato mundial de ese tipo de clubs las 2 veces que había viajado a Europa para competir. Nota: refiérase a la nota que ponemos en el video de este audiolibro en este momento. En esos días, cada año, 21 de los más conocidos grupos musicales de canto del mundo eran invitados a Europa para participar en esa competencia. Más tarde, nuestro grupo fue invitado a cantar en el programa de Ed Sullivan. Por muchos años, este fue uno de los programas de televisión más populares de todos los tiempos. Por ejemplo, en una ocasión, tuvo 73 millones de televidentes en los Estados Unidos durante un solo programa. Cuando fuimos invitados a cantar en ese programa, yo también estaba cantando con un cuarteto evangélico cuyo propósito principal era ministrar al Señor y no a la gente. Repentinamente, 3 semanas antes de nuestra aparición en el programa de Ed Sullivan, el Señor me habló con una voz casi audible diciéndome: debes tomar una decisión, o cantarías para el mundo o cantarías para mí, pero no puedes hacer ambas cosas. Por la gracia de Dios, la decisión fue muy fácil, pues yo quería la bendición y la aprobación de Dios en mi vida, más que la del hombre. Inmediatamente renuncié al club y nunca he vuelto a ver atrás. A través de esa experiencia, comencé a entender que la música es un asunto muy importante para el músico maestro del universo, y que agradar al Señor debería convertirse en el asunto más importante en la vida. Cualquier cosa que nos lo impida es una vanidad engañosa. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:26. Como resultado, muy a menudo las cosas que son importantes para nosotros son una sombra de cosas que también son importantes para el Señor. Pero generalmente en una dimensión diferente, la música es una de las cosas más importantes en la vida de la mayoría de personas, y esto es un reflejo de cómo el Señor ve la música. Es increíble, pero en el año 2019 en los Estados Unidos, las personas gastaron 26.000 millones de dólares en suscripciones a músicas y videos. Remítase a la nota que ponemos en el video de este audiolibro. Una prueba bíblica de que la música es de extrema importancia para Dios también es confirmada por su testimonio acerca del rey David. Cuando Dios quitó a Saúl de ser rey sobre Israel, Hechos 13:22 nos dice: les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En el texto griego aquí la palabra que Dios usa para corazón significa sus pensamientos, sus sentimientos o su mente. Nota: Strong griego 2588. Al igual que con nuestros corazones, el corazón de Dios involucra lo que Dios es. La palabra conforme significa en griego de acuerdo con. Nota: en Young Literal Translation, esto es traducido como de acuerdo. Véase el número 2596 de Strong's griego. Por eso, lo que Dios estaba haciendo es que Él había encontrado a un hombre que vivía conforme a lo que Él es. El significado no podía ser otro, porque Dios terminó diciendo que David cumpliría toda su voluntad. Nota:
Algunos podrían arguir que David cometió adulterio y asesinato y que eso no era la voluntad de Dios. Pero Dios puede perdonar cualquier cosa, y el hecho de haber pecado no significa que no podemos terminar cumpliendo toda la voluntad de Dios. Y su voluntad es que seamos como Él. Podríamos concluir que lo más extraordinario acerca de David fue su habilidad bélico-militar. Sin embargo, como hemos visto, las victorias de David sobre sus enemigos tuvieron más que ver con su vida de adoración que con su habilidad militar. Las últimas palabras de David. Como ya mencioné, muy a menudo las últimas palabras que dice una persona antes de su muerte son extremadamente importantes. La Biblia registra las últimas palabras de David en los lugares distintos. Por ello, podemos estar seguros de que son sumamente importantes. Un lugar en el que aparece registradas es en 2 de Samuel 23, 1 al 2, versión Las Américas, dice: Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Nota: las últimas palabras de David son registradas también en Primera de Crónicas 23, del 27 al 32. De acuerdo con el hebreo, las palabras dulce salmista también puede traducirse como cantor deleitoso o grato. Nota: Hebreo Lexical Diccionario, Strong's, número 5273, dulce, y 2158, salmista. La música era parte esencial de este hombre que era conforme al corazón de Dios. De hecho, si analizamos sus últimas palabras, notamos que lo único que David afirma haber hecho en el primer verso de 2 de Samuel 23 fue cantar salmos. Aparte de eso, él nos da 3 detalles acerca de su vida en la divina providencia había escogido para él. 1. Ser hijo de Isaí. 2. Haber sido levantado en alto por Dios. Y 3. Haber sido ungido por Dios. Luego termina ese verso diciendo lo que hacía. Él cantaba salmos. Es asombroso que David fue usado para dar a Israel un himnario que fue inspirado por el Espíritu Santo, que es la esencia de lo que David dijo en el segundo verso. Nota: sabemos, por supuesto, que algunos de los salmos fueron escritos por Asaf y por los otros salmistas, pero la mayoría vinieron a través de David. Sí, él cantaba salmos, pero lo que salía de su boca eran palabras habladas por el Espíritu. Los salmos fueron usados por Israel como un himnario divinamente inspirado. Espere un momento. Si de acuerdo con las últimas palabras de David, lo principal que él hizo fue cantar salmos, y si él era un hombre que vivía conforme a lo que Dios es, entonces nuestro Dios también es un cantor de salmos. Después de todo, los salmos fueron el himno de Israel, pero vinieron de Dios. Indudablemente, Dios mismo canta esos salmos, ya que el Espíritu Santo se lo dio a David y los cantó a través de él. El canto favorito del Señor. El primer verso del Cantar de los Cantares nos dice que este es el canto de todos los cantos. Un cumplimiento literal de este cantar ocurrió cuando Salomón, el hijo de David, se lo cantó a su desposada y ella se lo cantó a él. Siendo hijo de David, Salomón simboliza de muchas formas a Jesús, el hijo de David. Nota: los pecados y fallas de Salomón no son símbolo de Jesús.
Pero en otros aspectos de su vida, Salomón es símbolo de Cristo, principalmente al ser el hijo de David, que construyó el templo, como Jesús es llamado el hijo de David, y dijo que edificaría la iglesia, Mateo 16:18. Véase 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Una profecía mesiánica muy clara que muestra que Salomón es una prefigura o sombra de Jesús. Sofonías 3:17 asegura que el Señor le cantará a su esposa: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se regocijará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. El cantar de todos los cantares es el cantar que Cristo le canta a su esposa, la iglesia. Que todos entremos a las cámaras de amor del Señor y nos convirtamos en amantes íntimos del Cordero de Dios. Una vida así es de lo que trata su cantar favorito. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue conocido también por algo más. Él tocaba un arpa. Y esto nos dice que nuestro Dios no solamente canta salmos, sino que Él es también el músico maestro del universo. Concluimos entonces que la música es muy importante para el Señor y que la adoración debe ofrecérsele de acuerdo a su plan y no al nuestro. En nuestra caminata espiritual, Dios nos está llamando a salir de las culturas pecadoras del mundo, así como de nuestros propios caminos pecaminosos, y aprender a vivir y adorar de acuerdo a la cultura del cielo. Dios nos está llamando al lugar que Él ha ordenado para nosotros, hoy, el cielo. ¿Que nos lo está impidiendo? En el próximo capítulo consideraremos otros cambios que muchos han hecho en el diseño de la casa de Dios, los cuales han causado que ellos sean un hotel para Dios en vez de su morada continua.